Savari era un pequeño huérfano hindú por sus padres. Fue abandonado al poco tiempo de nacer por las dificultades económicas que tenía la pareja. Perteneciente a la casta de los indeseables, el chico vivió desde muy joven en las calles de Bombay pidiendo limosna para ganarse la vida, en una sociedad que muchas veces respondía a su llamado con indiferencia y desprecio. Por lo que todos ignoraban que era Savari y que tenía un gran poder dentro de sí, que terminaría tal vez por llevarlo muy lejos. Savari había nacido con un oído absoluto, una extraña habilidad que lo predisponía de manera natural para la música, haciéndole capaz de reproducir casi cualquier sonido con apenas escucharlo. Desde sus primeros años en las calles, Savari fue incorporando poco a poco su gran talento musical a su oficio limosnero. Empezó a cantar versos que intercambiaban por unas cuantas monedas. Así el chico pasaba sus noches, soñando con que esos mismos que lo despreciaban hoy, el día de mañana lo aclamarían en los grandes escenarios de su país. El pequeño jamás imaginó de qué manera sus sueños terminarían por hacerse realidad. Aunque Savari comenzaba a ser conocido como el chico de la buena voz por los transeúntes de las calles, en las que acostumbraba a pedir dinero, vivía frustrado por no poder acompañar sus versos de ningún instrumento. Sus metas eran más grandes que ese reconocimiento local y sabía que la única manera de trascender sería sumando a una guitarra su voz. Pero las monedas que recolectaba cada día apenas le permitían comer. Pensaba en comprar un instrumento. Resultaba una locura imposible para él en ese momento, ya que no tenía las condiciones económicas adecuadas. Una noche, de camino al pequeño callejón de tierra donde tenía su colchón de cartón, triste por las pocas monedas que había podido conseguir, Savari pasó por el viejo basurero de Bombay y a sus ojos apareció una vieja guitarra dañada. Lo que para alguien más había sido un trasto inservible, para el pequeño se había convertido en el objeto que más podría cambiarle la vida para siempre. La guitarra no tenía cuerdas y estaba muy rota, pero Savari sabía que lo más difícil ya lo había conseguido. A lo largo de sus pocos pero duros años había aprendido que nada se obtiene de manera fácil, pero que siempre el esfuerzo es capaz de vencer las más duras adversidades. El chico, a quien nadie había enseñado a tocar el instrumento, pero que contaba con esa habilidad genética musical que lo hacía un privilegiado, reparó la guitarra con madera y cuerdas recogidas del mismo basurero. Durante un año entonces, los días de limosna de Savari eran tan solo la antesala a interminables noches aprendiendo a tocar de manera empírica su instrumento. Cuando sintió que lo dominaba, ya empezó a salir cada mañana a las calles acompañado de la guitarra. Sus versos se hicieron canciones y su fama se extendió de las 4 calles por las que caminaba a todo Bombay. El dinero recogido diariamente comenzó a ser cada día más y Savari, que ya era un joven apuesto, pudo comprarse una guitarra barata y arrendar una pequeña habitación en la periferia de la ciudad. Tras 5 años en su nueva vida, Savari se sintió estancado. Ya no tocaba en sucias calles por monedas, ahora lo hacía en restaurantes con un público que podía recompensar mejor sus canciones, pero esa estabilidad le daba apenas para cubrir los gastos básicos. Viniendo de donde venía, cualquiera se hubiera conformado sintiéndose muy superado ya, pero Savari nunca se midió a sí mismo con la estrechez de su pasado, sino con la grandeza de sus sueños. Las decenas de aplausos que recibía en los negocios de Bombay no le hacían olvidar que su meta era ser aclamado por miles de personas, de modo que un día decidió quemar las naves, empacar su guitarra y marcharse a la capital del país. La decisión significaba abandonar de un momento a otro aquello por lo que tanto había luchado y que tanto trabajo y tantas humillaciones le había supuesto. Pero donde otro hubiera visto un retroceso, Savari vio una gran oportunidad. Nueva Delhi, la capital de la India, era también el centro de la naciente industria musical del país. De allí, la nueva generación de artistas que empezaba a hacerse conocida nacionalmente a través de la radio. La vida muchas veces sorprende por las maneras tan inesperadas en que llega a hacer posibles los proyectos, y ello sería precisamente lo que el destino tenía preparado para Savari.
Pese a su talento natural, lo primero que hizo el joven apenas llegó a la capital fue comprender que nunca llegaría a ser un músico famoso solamente cantando y tocando bien la guitarra. Pero sin saber siquiera leer ni escribir, su vida en las calles lo había privado de cualquier educación formal y el chico apenas había aprendido a contar para administrar el poco dinero obtenido pidiendo limosna. Así que ya en Nueva Delhi, se inscribió en una escuela nocturna de alfabetismo intensiva para adultos. Entonces, mientras de día recorría las calles de la ciudad haciendo lo mejor que sabía, que era cantar y tocar a cambio de dinero, Sabari no imaginaba el tesoro que se escondía tras su empeño académico. En la escuela, conoció a Indira, una joven preciosa del suroriente del país, también amante de la música, con quien empezó a compartir más allá de las calles. Ella se fue enamorando primero de su voz, luego de sus letras y su música, y finalmente de él, convirtiéndose así en su primera fan y a la larga de su compañera de vida. Aunque tenía su propio trabajo en una panadería, Indira se las arreglaba para pedir permiso y acompañar todos los días a Sabari por las calles de Delhi en sus improvisados conciertos callejeros. Poco a poco el joven fue haciéndose un nombre local como el músico de Bombay y empezó también a ser contratado en los cafés y restaurantes para amenizar las veladas. Llegaba entonces al mismo punto alcanzado en su ciudad natal, pero ahora lo hacía en la capital, donde los mejores cazatalentos del país recorrían locales musicales en búsqueda de los próximos artistas. Sabari sabía que solo necesitaba una oportunidad para cosechar por fin los frutos de todo aquello que tanto esfuerzo le había costado sembrar, y esta oportunidad finalmente llegó. Para el cumpleaños de Indira, Sabari le compuso la canción más hermosa de todas cuantas había escrito antes. Su inspiración ya no era solo la necesidad de comer, sino que además tenía ahora el amor como motivación. Para sorprenderla, la invitó a cenar a uno de los negocios donde acostumbraba tocar de vez en cuando, y allí pidió el permiso al dueño del local para dedicarle a su amada la canción que le había compuesto. Lo que Sabari no sabía es que en ese mismo momento se encontraba allí uno de los principales socios de la disquera más grande de la India, quien casualmente celebraba ese día los cumpleaños de su hija menor y de su hija mayor. Esta última, es decir, la hija mayor, quedó tan impresionada por la belleza de la canción de Sabari que pidió a su padre que por favor la grabara. El magnate de la industria musical se acercó entonces al joven cantante y ambos acordaron una cita al día siguiente en la disquera. Sabari entendió que era su oportunidad, así que lejos de llegar solo con la canción de cumpleaños, seleccionó sus mejores melodías y se las presentó al socio de la disquera, quien no podía salir del asombro de que semejante talento permaneciera durante tanto tiempo en el anonimato. Ese mismo mes se firmó el contrato y poco tiempo después, Sabari sonaba ya en las emisoras del país desde donde se hizo conocido como alguna vez él lo había soñado. El éxito de Sabari fue tal que en menos de un año pudo comprar una casa en uno de los barrios más lujosos de Nueva Delhi, donde vivió desde ese entonces con Indira, la que se casó al poco tiempo del lanzamiento del disco con él. Cumplió sus sueños de ser un músico reconocido y aclamado por todo el país. Sabari comprendió que quería dar un nuevo giro a su carrera, dedicándose más a los escenarios, a la promoción de nuevos talentos que como él en el pasado recorrían las calles con una guitarra esperando su oportunidad. Como manager y productor musical, Sabari tuvo una de las mejores carreras y las más exitosas de toda la industria musical en su país durante todo el siglo XX. Por sus manos pasaron muchos de los grandes artistas indios, quienes en pocas ocasiones contaban con historias similares a la suya, jóvenes de una infancia difícil que habían encontrado en la música un refugio, al tiempo que el único medio para ganarse la vida. La suya es una historia de perseverancia y esfuerzo. Sabari nos recuerda que no importan las condiciones ni las circunstancias en que crezcamos, mientras se mantenga la fe en uno mismo y se cultiven los dones de los que nos ha dotado la naturaleza y se espere la oportunidad para demostrarle al mundo de qué estamos hechos. Su vida también nos recuerda
que en la lucha por conquistar nuestros sueños no podemos conformarnos con pequeños pasos, ni confundir los avances con el fin de las metas, pues solo quien aspira a lo más alto puede llegar a ello. Sabari pudo conformarse con la estabilidad que le daban sus canciones en las calles de Bombay, pero decidió dejarlo todo atrás y apostar por una carrera del tamaño de su talento musical. De no hacerlo, hoy no conoceríamos su historia. Pero se arriesgó y hoy lo recordamos como una de las personas más importantes de la industria artística de su país.